Cuando los líderes de la renovación carismática católica escucharon al padre franciscano Michel Escalán, presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, pronunciar una profecía en 1976 sobre una época de iglesias cerradas y una anarquía, nadie imaginó que tal escenario ocurriría pronto. La primera gran conferencia carismática católica internacional tuvo lugar en Roma en 1975, y cuando 10.000 personas se reunieron en la Basílica de San Pedro para la misa de clausura, se dieron varias profecías muy fuertes que hablaban de un tiempo en que las iglesias que están allí simplemente estarán allí, pero ya no podrán ser utilizadas, y que el Señor iba a usar ese tiempo para traernos a una unión más profunda con Él. Pero las profecías seguirían, y en 1976 el padre Michel Escalán dio un mensaje profético con instrucciones de lo que Dios Padre haría para estos tiempos. El mensaje dice así: Hijo de hombre, ¿ves esa ciudad en bancarrota? ¿Estás dispuesto a ver la quiebra de todas tus ciudades? ¿Estás dispuesto a ver la quiebra de todo el sistema económico de que dependen ahora para que todo el dinero no tenga valor y no puedan sostenerlo? Hijo de hombre, ¿ves el crimen y la anarquía en las calles, pueblos e instituciones de tu ciudad? ¿Estás dispuesto a ver ninguna ley, ningún orden, ninguna protección para ti excepto la que yo mismo te daré? Hijo de hombre, ¿ves el país que amas y que ahora te sientes a gusto y estás celebrando? Pero pronto verás la historia de un país que recordarás con nostalgia. ¿Estás dispuesto a no ver ningún país que puedas llamar tuyo, excepto los que te doy como mi cuerpo? ¿Me dejarás traerte la vida en mi cuerpo y solo allí serás salvo? Hijo de hombre, ¿ves esas iglesias a las que puedes ir tan fácilmente ahora, pero que muy pronto estarán cerradas? ¿Estás listo para verlas con rejas en sus puertas, con puertas clavadas? ¿Estás listo para basar tu vida solo en mí y no en ninguna estructura en particular? ¿Estás dispuesto a depender solo de mí y no de las instituciones de las escuelas y parroquias que tanto te esfuerzas por fomentar, pero que ahora están corrompidas por falsos pastores? Hijo de hombre, te llamo para que estés preparado para eso. Eso es lo que les estoy contando. Las estructuras se están derrumbando y cambiando. No es usted quien debe conocer los detalles ahora, pero no confíe en ellos como lo ha hecho antes. Quiero que se comprometan más profundamente el uno con el otro. Quiero que confíen el uno en el otro, para construir una interdependencia basada en mi espíritu. Esta interdependencia, que no es un lujo, es una necesidad absoluta para aquellos que basarán sus vidas en mí y no en las estructuras de un mundo pagano. He hablado y se llevará a cabo. Mi palabra llegará a mi pueblo. Puede que escuchen y pueda que no. Yo responderé en consecuencia de sus actos. Pero esta es mi palabra y tendrá que cumplirse. Mira a tu alrededor, hijo de hombre. Cuando veas que todo se cierra, cuando veas que se elimina todo lo que se ha dado por sentado, y cuando estés preparado para vivir sin estas cosas, entonces sabrás lo que estoy preparando. Cuando los hermanos de la renovación escucharon estas palabras, simplemente la pasaron por alto, o simplemente creyeron que se trataba de una exageración. Pero ahora se puede comprobar que las palabras de Dios, por intermedio del padre Michel Escalán, se han cumplido. El padre Michel Escalán nació el 1 de diciembre de 1931 en Cedar Woods, Nueva York, en un pequeño pueblo a la costa sur. Por eso, algunos piensan que esta profecía también habla de lo que sucederá en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. A continuación discerniremos algunas líneas del mensaje para tener una mejor comprensión.
Cuando Dios le dice al padre Michel Scanlan: hijo de hombre, ves esa ciudad en bancarrota, estás dispuesto a ver la quiebra de todas tus ciudades, estás dispuesto a ver la quiebra de todo el sistema económico del que depende ahora para que todo el dinero no tenga valor y no pueda sostenerlo. Cuando el COVID-19 realmente golpeó por primera vez y el mercado de valores cayó y decenas de millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo perdieron su trabajo, se les redujo el salario o fueron despedidos, fue realmente un momento de revisión. ¿En qué estamos confiando? ¿Dónde está nuestra confianza? La ansiedad que tenemos por nuestro bienestar económico, la ansiedad y el miedo que también tenemos por nuestra salud, y tratando de volver a centrarnos en las promesas del Señor, Jesús dice y me hace recordar estas palabras en su Santa Biblia: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Evangelio Mateo capítulo 6 versículo 21. Y me acordé de la sabiduría práctica de San Francisco de Sales, sobre de cómo ver dónde está nuestro corazón y cómo manejar nuestra ansiedad y miedo con respecto al dinero, y las tremendas y maravillosas promesas de Jesús de proveernos si buscamos primero su reino. Sigamos discerniendo el mensaje. Cuando el Señor le dice: hijo de hombre, ¿ves el crimen y la anarquía en las calles, pueblos e instituciones de tu ciudad? El día de hoy estaba viendo disturbios de los simpatizantes de Donald Trump en Estados Unidos reclamando un fraude. Y a raíz de ello la iglesia también se verá sacudida. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, dice el libro de los Hebreos. Pero la profecía continúa. Dios le dice: ¿estás dispuesto a ver ninguna ley, ningún orden, ninguna protección para ti, excepto la que yo mismo te daré? Aquí el Señor quiere que vayamos a Él, con total confianza, de que si buscamos primero el reino de Dios y su santidad, todas estas otras cosas también serán provistas. No solo la comida, la bebida, el refugio y la ropa que necesitamos para preservar la vida en este mundo, sino también la protección que necesitamos en medio del caos y el colapso de la ley y el orden. Seguimos discerniendo el mensaje. Hijo de hombre, ¿ves el país que amas y que ahora estás celebrando? La historia de un país que recuerdas con nostalgia. Cuando se dio este mensaje, se estaba celebrando el bicentenario de la fundación de los Estados Unidos, país natal del padre Mitchell. El Señor le sigue diciendo al padre Mitchell: ¿estás dispuesto a ver ningún país para llamar tuyo, excepto los que te doy como mi cuerpo? Muchos de nosotros estamos realmente preocupados por lo que está sucediendo en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Si nos referimos a continentes, podríamos decir que Europa y Occidental y América están en graves peligros, desde la aprobación del aborto en Argentina hasta la quema de iglesias en Chile. También la muerte de algunos misioneros católicos y sacerdotes católicos en Francia. Hay un laicismo agresivo que quiere acabar con los valores del cristianismo, que es hostil a Cristo y a la Iglesia, que quiere castigarnos, que quiere arrestarnos, que quiere sacarnos de las redes sociales si decimos cosas que la desagradan. La élite social que quiere imponer un control sobre el mundo y una censura donde ya no quieren que se hable más de la palabra de Dios, pero tenemos que hablarla, sea conveniente o inconveniente. Necesitamos el valor del Señor, necesitamos la fortaleza del Señor, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ese valor y fortaleza para estar en la relación correcta con Él ahora mismo. Todo está en la palabra de Dios. Jesús nos dice que aquí abajo no tenemos morada, no tenemos una ciudad duradera aquí. Los apóstoles lo dicen, Jesús lo dice: mi reino no es de este mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 36. Nuestra ciudad es la nueva Jerusalén que ya se está formando en el cuerpo de Cristo, que descenderá en el último día. Necesitamos saber que nuestra lealtad principal, nuestra familia principal, son nuestros hermanos en Cristo.
Esto es realmente importante. Sigamos más adelante. Hijo de hombre, ¿ves esas iglesias a las que puedes ir tan fácilmente ahora? ¿Estás listo para verlas cerradas, con rejas en sus puertas, con puertas clavadas? ¿Estás listo para basar tu vida solo en mí y no en ninguna estructura en particular? Amamos nuestra iglesia. Amamos los edificios donde se impartieron formaciones, seminarios y un sinnúmero de cosas católicas. Algunos de nosotros durante muchas generaciones hemos tenido familiares que asistieron a formaciones en las iglesias, pero ese tiempo ya pasó. En todos los países desarrollados las iglesias están cerrando. Gracias a Dios por las iglesias y las escuelas que todavía están abiertas, pero muchas personas ahora no pueden permitirse ir a una iglesia católica. Necesitamos estar preparados para un momento en el que no tengamos tantas iglesias como ahora y tengamos muchas menos de las que solíamos tener. Y tenemos que estar preparados para un momento en que no tengamos tantas iglesias como hoy. Y quizás tengamos muchos menos de los que solíamos tener. Necesitamos estar preparados para ese momento que se avecina, ya sea por desastre o no. Solo viene de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en la iglesia. Quizás ante la necesidad de la Eucaristía podamos volver como en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde los apóstoles reunidos con María compartían el pan y se reunían en las casas. Eran muy unidos ante la adversidad y el peligro de la persecución. Algo está por venir. Necesitamos volver a centrar nuestras vidas en el Señor mismo, que está con nosotros todos los días, y no depender tanto de una iglesia o de un edificio. Sea tan agradecido cuando las iglesias todavía estaban allí. Sean tan agradecidos cuando todavía podamos ir a la Eucaristía, que es muy especial. Pero no debemos olvidar que el cuerpo de Cristo no se limita al sacramento. El cuerpo de Cristo son también nuestros hermanos en el Señor. Con esto no quiere decir que nuestras iglesias estructurales y materiales no sean importantes, pero quiero decirles que la iglesia la conformamos todos, y donde estemos todos, ahí compartiremos la Eucaristía. También me vino una palabra de conocimiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos invitaba al gran banquete? Pues sí, el Señor nos llamaba a su iglesia, a la Santa Misa, a compartir su pan. Pero llegó un momento en que el novio cerró la puerta y ya nadie más puede entrar. Y estará en nosotros mantenernos unidos. Y eso es lo que quiere el Señor. Nos vamos unas líneas más adelante del mensaje. He hablado y se llevará a cabo, mi palabra llegará a mi pueblo. Puede que escuchen y puede que no, y yo responderé en consecuencia de sus actos, pero esta es mi palabra y se cumplirá. Esto es lo que Jesús dice en las Sagradas Escrituras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasará hasta que todo se cumpla. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 18. También le dice el Señor: mira a tu alrededor, hijo de hombre, cuando veas que todo se cierra, cuando veas que se elimina todo lo que se ha dado por sentado, y cuando estés preparado para vivir sin estas cosas, entonces sabrás lo que estoy preparando. Esta palabra la vimos cumplirse cuando se cerraron todas las iglesias producto del COVID-19 y que en algunos lugares se han aperturado pero con ciertas restricciones y leyes que contaminan la Sagrada Santa Misa. Es casi como si el Señor estuviera diciendo: te van a dar una señal. Esa señal no sucedió durante 44 años cuando se dio el mensaje, pero simplemente sucedió. Cuando se haya preparado, cuando haya respondido a las advertencias, poniendo a Jesús primero en tu vida y buscando a tus hermanos en Cristo y comenzando a ser reales en las relaciones entre ellos,
Entonces sabrán lo que me estoy preparando, dice el Señor. Todo lo que se habla aquí se debe al amor de Dios, que se necesita para despertar las almas, que se va a necesitar para sacarnos de nuestra complacencia, nuestra tibieza, nuestra indiferencia hacia las cosas de Dios y nuestra mundanalidad para volver a centrarnos en nuestra vida en Jesús. ¿Qué se necesitará para relacionarnos unos con otros y hacer que estemos dispuestos a ser unos testigos en un ambiente hostil? ¿Qué va a hacer falta? El Señor hará lo que tiene que hacer para despertar a tantos de nosotros, como sea posible. Algunos prestarán atención, otros escucharán, algunos se despertarán, algunos se prepararán y otros no. Habrá resultados muy diferentes, dependiendo de cómo respondamos o no a la palabra de Dios. No solo en esta profecía, sino en las Escrituras. Esta profecía trae al presente una advertencia que está ahí en las Escrituras todo el tiempo. Jesús dice, cuando venga el Maestro, no te duermas. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos de 35 al 36. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios. Serán solo los que hagan la voluntad de Dios. Esto está en el Evangelio capítulo 7, versículo 21. La puerta se cerrará en una hora determinada. La puerta de la gracia y la misericordia se cerrarán cuando el Señor regrese, y aquellos que hayan respondido a la gracia y la misericordia serán recibidos en el reino del Padre. Aquellos que no hayan prestado atención a las advertencias proféticas, no hayan prestado atención a las señales proféticas, serán dejados afuera, donde habrá duelo, llanto y crujir de dientes. La puerta se va a cerrar, prepárense. Pero también creo que la puerta de la misericordia se cerró en parte cuando terminó el año extraordinario de la misericordia convocado por el Papa Francisco. Creo que allí empieza todo. Creo que el Señor nos muestra misericordia en esta profecía del Padre Michel Escalán. Creo que es una profecía que comienza a cumplirse en nuestro tiempo. Tenemos que tomarlo muy en serio. Necesitamos no vivir con miedo, no vivir con ansiedad, sino vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que saben que el Padre los ama y que saben que el Padre tiene un cuidado providencial por ellos y que nada les pasará, pues están con Él, con el Rey de Reyes. Señor, te doy gracias porque esta profecía nos indica que tú estás vivo y operando en la iglesia de hoy. Gracias por el Padre Michel Escalán, por este hermoso mensaje que a través del tiempo son palabras proféticas. Y para terminar, quiero contarles sobre ese evento donde se dieron muchas profecías. También hubo una que destacar, la de Ralph Martin, presidente de los ministerios de la renovación, que dio la siguiente profecía: vienen días difíciles, vienen días de tinieblas sobre el mundo, días de tribulación. Los edificios, las iglesias que ahora están de pie, no estarán en pie. Los apoyos que están ahí para mi gente, ahora no estarán ahí. Como ven, queridos hermanos, en ese gran evento de la renovación carismática, el Señor habló a sus profetas para que nos preparemos para la que está por venir y para que estemos atentos al llamado de Dios y para que estemos juntos como hermanos en Cristo, para que salgamos adelante ante las adversidades. Así que el Señor en este mensaje es bien claro: unámonos todos y salgamos de esta. Seamos valientes en predicar su palabra. Nos censurarán, nos perseguirán, pero tenemos la confianza que Cristo está con nosotros y con Él la victoria es inminente.